Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Cantaron otra vez conmigo, dice su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Amén. Vamos a seguir con esta alabanza. Allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que sople
Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tiene el mismo nombre de ustedes. ¿Cómo está usted, hermano? Jorge también. ¿Cómo que se llama? Carlos. Carlos. Ok. Se unió al grupo de los Carlos de aquí. Aquí tenemos la... Levanten la mano todos los que se llaman Carlos. 1, 2, 3, 4. Hay algunos que están afuera. No están por ahí. Aquí hay 10. Hay como Ahora 10. somos Dímelo, Carlito. Bien, hermano, esto es una bendición, un privilegio. Estos hermanos que están con nosotros acá, ellos quieren asumir este compromiso, así mismo como hicieron un día un compromiso de votos en el aspecto matrimonial. También es importante que nosotros, como dice la Escritura, honremos esa parte, el hecho de, como dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí hay adultos, aquí hay, por ejemplo, personas que
venían a la escuela dominical desde pequeña. Por ejemplo, Paola, ¿verdad? Levanta, ustedes ven esa jovencita que está, esa joven, ¿verdad? Esa venía aquí a la escuela dominical, o sea, eso quiere decir que yo soy un muchacho, ¿verdad? Esa jovencita que ustedes ven ahí venía a la escuela dominical, y eso es importante uno ver lo que se queda. Este es el legado que estos hermanos, con relación con Carlos, quieren hacer públicamente, y es un compromiso de nosotros también, como padres, como en esa parte de uno velar lo que dice la Escritura y traspasar esa parte. Hay hombres como en el caso de Timoteo, quizá ya su padre no estaba, entonces su abuela y su madre, relata la Escritura, se encargaron de instruirle en el camino a la verdad. Así que Iliana, que está con nosotros, Iliana de Solís, suena bien, ¿verdad? Y Jorge Solís, están con Carlos Solís, que están aquí, que ellos quieren presentar a este bebé y asumir este compromiso. O sea, el hecho de uno, no es que eso le va a librar de un mal, porque todos los muchachos se enferman. Ahora, si les dieron el seno, se va a enfermar menos. Pero es importante que nosotros veamos el compromiso en esa forma de nosotros adquirirlo y ver. O sea, yo siempre he dicho que mientras más gente hay orando por uno, ¿verdad? Es muy importante esa parte por el compromiso que dice la Escritura. Instruye al niño en su camino. Una responsabilidad de los padres, una responsabilidad en el sentido de uno en el hogar, una responsabilidad, a veces uno ve hijos en la fe, que no necesariamente son hijos paternos, pero hay muchos muchachos que nacieron aquí en la congregación desde pequeños. Y así que Jorge y Iliana quieren en esa parte honrar y decirle al Señor, bueno, aquí estamos, queremos asumir este compromiso. El Señor Jesucristo en una ocasión decía, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. O sea, la manera de pensar, la forma de ver, la inocencia en ese sentido. El Señor dice, porque de tales es el reino de los cielos. De manera de que Jorge y Iliana, a veces uno lo hace así, hacemos un compromiso tremendo. ¿Están ustedes dispuestos a, delante del Señor, públicamente, delante de todos estos testigos, así como cuando se bautizaron, cuando se casaron, de instruir a Carlos en el camino de la fe? Ahí está, ellos lo asumieron, dijeron amén y que sí. Entonces nosotros vamos a orar, pensando en lo que dice las Escrituras siempre, que el legado es nuestro, y también uno mismo como creyente instruirle en esa parte, orar por Carlos para que el Señor sea que abra, ¿verdad? El entendimiento. El Señor le decía que, o la Escritura dice de Cristo, que Él iba creciendo en estatura, en gracia, en estatura, para con Dios, y en conocimiento para con Dios y los hombres. De manera de que uno lo ve, y esa es la parte que ellos quieren también honrar, y decirle al Señor que ellos van a estar ahí para darle el alimento espiritual, que es el más importante en su vida. Así que vamos a ponernos por aquí, nosotros, Manuel, por aquí, vamos a orar. Y el hecho de, bueno, imponer las manos, decir que el Señor sea quien permita que también ese crecimiento vaya acompañado de verdad, de la fe en ese sentido. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo. Mira, oh Señor, estos padres, tanto a Iliana y a Jorge, ellos quieren, oh Señor, seguir honrando tu nombre, y aquí traen a su bebé, oh Señor, lo primero que tú le has dado en el capítulo de su vida para, oh Señor, que ellos reciban este compromiso de instruirle en la fe a medida que va creciendo en estatura, y el deseo nuestro que crezca la plenitud del conocimiento de Cristo también. Ayúdale a ellos, Señor, en esta gran responsabilidad. Pon el deseo, el empeño siempre de inculcarle tu palabra en todo tiempo. Y sobre todas las cosas, Señor, te rogamos que tú le guardes a Carlos en esa parte también, en el trayecto de su vida. Señor, gracias por este tiempo. Bendice esta familia, a Jorge, a Iliana y a Carlos. Permite, Señor, que siga creciendo y sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en la mañana de hoy, así mismo No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh, oh, oh. Tú puedes buscar algo más grande, seguro que lo encontrarás. Amor así, inexplicable. Oh, oh, oh. Yo cantaré. Vámonos, eres tú, no hay que eres grande. No hay nadie más. Eres tú, maravilloso,
Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar acá con ustedes, ver esas caras conocidas. La mayoría de gente ya me conoce. Como bien lo decían los hermanos, mi nombre es Jorge Solís, soy guatemalteco. Lo primero que me dijeron cuando llegué aquí, yo no sé por qué, me dijeron de Guatemala a Guatepeor, me dijeron así. Nunca había escuchado esa frase, la verdad. No, nunca la había escuchado. Bueno, por la gracia del Señor, me casé con Iliana, que es la hija de aquí. Yo le pregunté, ayer fue el cumpleaños de Iliana, no sé si lo sabían, yo creo que todos lo sabían. Y yo le pregunté, ¿qué querés de cumpleaños? Vamos a mi iglesia, me dijo. Me la tiró, dije yo, no, son mentiras, son bromas. No, disculpe que no habíamos venido, llevamos ratos de no venir, ¿verdad? Entonces es un privilegio poder estar con ustedes acompañándolos y vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo con la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos has regalado, gracias por el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra. Te pido, Señor, que tú puedas utilizar a tu siervo para poder presentar tu palabra, Señor, de una manera correcta. Te pido que podamos ser confrontados con ella y que podamos salir de este lugar edificado, Señor, con tu palabra. Te pido, Señor, que podamos ponerlo en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. Hay varios libros que me gustan de la palabra de Dios, pero uno de los libros que más me gustan es el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro muy práctico realmente. Habla como la prueba y la tentación, habla temas como el hombre de doble ánimo, la concupiscencia, hacedor de la palabra, de la fe, de la lengua. Habla diferentes temas a lo largo del libro. Este libro yo lo estudié, en la iglesia, pero entré de lleno en el CCM. Mi profesor, me recuerdo yo que era Marcelo Díez. Y bueno, haciendo un paréntesis, vamos a tener el CCM presencial este año. Oren por nosotros, es un reto muy grande realmente. Estamos construyendo igual que ustedes. Me alegra mucho que ustedes estén construyendo, van a agrandar la iglesia. Me imagino que va a quedar muy grande. Nosotros queremos también seguir construyendo en el campamento. Vieron, después del cachón tenemos el terreno. Queremos hacer un lugar para la fogata, así como tenemos en Puerto Plata, más pequeño evidentemente el teatro, pero a la orilla de la playa. Queremos hacer más habitaciones para pareja, para que ustedes puedan ir como pareja y tener un campamento de parejas. Vamos a ampliar esa área. Y en la voluntad del Señor, más adelante, poder tener el Instituto del Caribe. Ese es el sueño de nosotros. Oren por eso, realmente es un reto muy grande. El Señor está apoyando y bueno, es una bendición poder estar trabajando en esa manera. Entonces, como les comentaba, Marcelo fue el que me dio esta clase de Santiago. Para mí fue una bendición en ese momento y lo sigue siendo a lo largo de mi vida. Vamos a ver el día de hoy 6 hombres del capítulo 1 de Santiago. Y vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y lo que tenemos que entender, mis queridos hermanos, es que vamos a tener diversas pruebas. En nuestra vida vamos a tener diferentes pruebas de diferentes colores, de diferentes tamaños en nuestra vida. Y cuando me pongo a pensar en las pruebas de mi vida personal, realmente hemos pasado muchas pruebas en mi familia. Para los que no conocían, ahí está mi mamá, la azul, levanta la mano. Ahí. Vino desde Guatemala a conocer a Carlitos. Y bueno, nos está acompañando aquí también. Familiarmente hemos pasado por muchas pruebas. Cuando tenía 24 años falleció mi hermano. Hace como 6 años falleció mi hermana. Nosotros éramos 4 hermanos, solo quedamos 2, el primero y el último. Y son pruebas muy difíciles que hemos pasado en nuestra vida. En algún momento pudimos estar firmes, en otro momento tal vez no. Pero ¿saben qué? Algo que a mí me llena de gozo, de que todas estas pruebas que el Señor nos deja pasar en nuestra vida tienen un propósito. Y ¿saben? El propósito de las pruebas que vienen de parte del Señor
es sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas vienen de parte de Dios y pretenden sacar lo mejor de nosotros. Y tenemos que entender la diferencia entre tentación. La tentación viene de parte del diablo y quiere sacar lo peor de nosotros. Todo totalmente lo contrario, ¿verdad? La tentación viene de parte del diablo y la prueba viene de parte de Dios. Cuando, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice el versículo, va a producir paciencia. Cuando estudiamos un poquito esta palabra, vamos a entender que la paciencia habla de constancia en nuestra vida. Va a producir que nosotros podamos vivir vidas constantes y perseverantes en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros logramos superar la prueba que viene de parte del Señor. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Saben? El gozo en mi corazón, el deseo en mi corazón es que un día yo pueda decir, yo estoy constante y soy una persona madura en el Evangelio. ¿Quién quisiera eso realmente? Amén, ¿verdad? Yo creo que todo creyente quiere estar maduro espiritualmente. Y saben, las pruebas sirven para que nosotros podamos madurar en nuestra vida cristiana. Cuando yo pienso en gente madura, o ejemplos en la palabra de Dios en cuanto a la constancia en el Evangelio, me viene a la mente a la gente de Tesalónica. Y saben, a los de Tesalonicenses, en algún momento, cuando Pablo llegó a Tesalonicenses, le pusieron un sobrenombre, y es muy curioso el sobrenombre que le pusieron a Pablo y a las personas de Tesalonicenses. Y quiero que me acompañen, dice, cayó esto. Y quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 17. Y en ese momento está Pablo y Silas en el segundo viaje misionero y se encuentran con la gente de Tesalonicenses. Entonces, vamos a leer desde el capítulo 17, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y saben, Pablo estaba predicando el Evangelio a todas las personas, y dice la palabra de Dios de que muchas personas vinieron al conocimiento de Cristo, muchas personas reconocieron a Cristo como su Salvador, dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, y saben que muchas personas estaban convirtiéndose al Evangelio, y en tan solo 3 semanas de que Pablo dedicó y comenzó a predicar en ese lugar, dice la palabra de Dios de que comenzaron a convertirse un montón de personas. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y azotando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallando, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, y este es el sobrenombre que les ponen a las personas de Tesalonicenses: estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y saben que estas personas son trastornadores, dice. Estas personas son los que trastornan el mundo. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar ¿qué es un trastornador? Es una persona que agita el lugar. Es una persona que anima a que cambien las personas. Y las personas se estaban dando cuenta de que la gente estaba cambiando. De que la gente estaba tomando otro tipo de vida, que estaba haciendo otra cosa y ya no estaban en la idolatría, sino que estaban comenzando a seguir al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a la carta de 1 Tesalonicenses, vamos a encontrar ¿por qué Tesalónica podían mantenerse constantes en el Evangelio? Vamos a comparar el versículo 2 de Santiago, capítulo 1, versículo 2, con 1 Tesalonicenses 1:6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación. ¿Qué estaban sufriendo ellos? Una gran tribulación, estaban pasando por diversas pruebas. Pero dice,
con gozo del Espíritu Santo. Y saben que a pesar de las pruebas que estaban sucediendo en ese momento en Tesalónica, ellos tenían gozo porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros nos damos cuenta en el capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar, está hablando Pablo a Tesalónica, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Una de las cosas que hacía Tesalónica es que demostraban su fe por medio de sus obras. Dice en Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y saben que Tesalónica estaba demostrando su fe por medio de sus obras. Algo que a mí me gusta mucho de aquí, de este lugar, de esta iglesia, y de hecho la vez pasada llevé a Miguel para que diera una capacitación de esto, es el hecho de que ustedes van y trabajan con la gente en el barrio. Hacen su campeonato, trabajan con las personas, trabajan con su juventud. Ven, se puede ver y se puede reflejar en los resultados en el club bíblico. Y es algo que a mí realmente me gozo en el corazón poder ver de esta iglesia. Pero ¿saben qué? Tesalónica demostraba su fe por sus obras. Nosotros como creyentes tenemos que demostrar nuestra fe por las obras. Si nosotros vemos la necesidad en algún hermano, si nosotros vemos la necesidad en la calle, no podemos hacernos de la vista gorda. Debemos de ir y suplir esa necesidad. Y es el ejemplo que da en Santiago. Dice, si miras que un hermano tiene necesidad y le dice, sí, está bien, yo voy a orar por vos, pero no le ayudas, de nada sirve tu fe. Y sabes que Tesalónica eran constantes, eran maduros en su vida cristiana, porque ellos estaban obrando, estaban haciendo obras que reflejaban su fe. Y sigue diciendo el versículo, y del trabajo de vuestro amor. ¿Saben qué? No solamente hacían las obras que reflejaban su fe, sino que lo hacían también con amor. ¿Saben qué? Algo importante es, a veces nosotros hacemos las cosas, pero las hacemos de mala gana. El hecho es de que nosotros podamos trabajar, pero también reflejar el amor de Cristo a la comunidad. Reflejar el amor de Cristo a las personas con las que nos rodean. Y sigue diciendo el versículo, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos se mantenían constantemente obrando, trabajando con amor y reflejando su fe a través de las obras en la comunidad. Dice el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. El secreto de tesalonicenses era que eran imitadores del Señor Jesucristo. Nuestro anhelo, nuestro deseo como creyentes debe ser siempre imitar al Señor Jesucristo. Recordemos, ¿por qué comenzaron a llamar a los creyentes cristianos? Porque se parecían a Cristo. Ahora, si tú te llamas o tú te haces llamar cristiano, ¿cómo debe ser tu forma de vivir? Como Cristo vivió aquí en la tierra. Evidentemente vamos a fallar, pero ¿sabes qué? 7 veces caerá el justo, más 7 se levantará. Pero nosotros tenemos que vivir vidas que reflejen la vida de Cristo. Sigue diciendo el versículo, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación. Me gusta mucho esta parte. ¿Saben por qué? Porque los tesalónicos recibieron la palabra de Dios. Se apoderaron de las verdades bíblicas. Agarraron la palabra de Dios y le hicieron parte de su vida. La palabra de Dios dice que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Tú tienes que considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios. Amén. Dice la palabra de Dios de que tenemos nueva vida en Cristo. Tenemos que considerarnos que tenemos una nueva vida en Cristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses que estamos completos en Él. No tenemos que buscar más fuera de la iglesia, fuera de Cristo, porque ahí lo vamos a encontrar todo. No vamos a encontrar nada en el mundo. En mi juventud, yo tomé muchas malas decisiones. Y antes de recibir a Cristo, yo trataba de diferentes maneras llenar ese vacío en mi corazón. ¿Y saben qué llené? Absolutamente nada. ¿Y qué es lo que obtuve? Únicamente obtuve problemas, dificultades, problemas familiares, problemas en el colegio, problemas en todos lados por mis malas decisiones.
Pero realmente, cuando uno busca en el lugar correcto, que es en el Evangelio, en la Biblia, realmente tú vas a crecer espiritualmente y vas a mantenerte constante en tu vida cristiana. Debemos de recibir la palabra. Eso significa apoderarnos de las verdades bíblicas. Y dice, en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y saben, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Y saben, ellos no solo recibieron la palabra de Dios, sino que reflejaban la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se han encontrado con hermanos que uno llega con ellos, los saluda y uno ve reflejado el carácter de Cristo en ellos. Algo que me movió a mí, el hecho de poder entrar a la iglesia, poder recibir a Cristo, es ver la vida consagrada de las personas en la iglesia. En mi iglesia en Guatemala hay una persona que se llama Pablo Suárez, y yo realmente cuando hablaba con él, yo veía reflejado el carácter de Cristo en su vida. Yo decía, yo quiero ser como él. Y un día yo lo llamé y le digo, mira, yo quiero que hablemos, le digo, yo quiero que me contes cuál es tu secreto. Y fuimos a Burger King, me recuerdo yo, y nos sentamos y él me dice, mira, el único secreto para poder crecer en la vida cristiana, ora y lee tu Biblia. Tengo una relación personal con Dios. Muchas veces nuestra relación personal con Dios, nuestro devocional diario es vago, es solo por salir del paso, o quizá tal vez no lo hacemos. Y saben, en ese momento cuando yo hablé con esa persona, yo decía, pero tiene que haber otra cosa, porque es imposible que solo por leer la Biblia uno pueda reflejar el carácter de Cristo. Y él me decía, no hay nada más. Y me regaló una hora silenciosa. Fui a mi casa y me encerré en mi cuarto y comencé a leer, porque no había leído nada de la Biblia realmente. Y comencé a leer y a indagar. Y realmente la primera decisión que nosotros tenemos que tomar es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero la segunda es poder crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, de las Escrituras, ¿verdad? Y saben que los tesalonicenses reflejaban el gozo en su vida, reflejaban el fruto del Espíritu en su caminar. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor. Y saben, ellos tenían un buen testimonio. Por medio de su testimonio, dice la palabra de Dios, de que su alrededor y todas las personas que estaban a su alrededor comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Debemos de tratar la manera de vivir vidas constantes en el Evangelio, vidas constantes como vimos en el primer hombre en el libro de Santiago. Vamos ahora, lo contrario del hombre constante, ¿qué sería? El hombre inconstante, ¿verdad? Y Santiago, vamos a ir otra vez al libro de Santiago. El libro de Santiago menciona también a la persona inconstante. Y dice la palabra de Dios, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastradas por el viento y echada de una parte a otra. Esta persona, dice la palabra de Dios, de que es semejante a las olas del mar, que es arrastrada de un lado para el otro. Esta persona, inconstante en los caminos del Señor, yo estaba leyendo un poco en cuanto a este tema, y había una persona que lo comparaba con una persona borracha, ebria, que van de un lado para el otro, pero no pueden ir en una línea recta. Esta persona inconstante, es aquella persona que hoy está bien, que está escuchando la palabra de Dios, que toma decisiones, pero el día de mañana, ¿qué sucede? Se le olvida y no pone práctica nada. Y toma decisiones en su vida, y había una imagen que iba así, iban las carreteras y flecha para acá, flecha para allá, y realmente es la persona que no tiene un punto definido en su vida. Es aquella persona que no ha tomado decisiones drásticas en su vida y no puede mantenerse constante en su caminar cristiano. No puede mantenerse constante en su crecimiento cristiano. No puede mantenerse constante en las decisiones que toma para el Señor. No puede mantenerse constante en sus finanzas. Es muy inconstante. No puede mantenerse constante en su familia.
tiene problemas por todos lados porque es muy inconstante. Tiene problemas también en su trabajo porque es inconstante, dice la palabra de Dios, en todos sus caminos. ¿Y sabes qué? Esta persona no puede caminar en línea recta, no tiene una dirección definida. Dice, tiene divididas sus pensamientos. Esta persona, el día de hoy, quiere agradar a Dios, pero en la tarde se le olvida que quiere agradar a Dios y comienza a agradar también al mundo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 18:21, si me acompañan. Bueno, Primera de 18:21, y está hablando Elías al pueblo en ese momento, y están todos los profetas de Baal, y él se dirige al pueblo y le dice de esta manera, y acercándose Elías a todo el pueblo le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía nada. Y saben que cuando Elías estaba diciéndole esto al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis? En la palabra claudicaréis es el hecho de que ellos estaban saltando de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y por eso le estaba diciendo, ya dejen de estar estando en el mundo y estando con Dios. Decídanse de una vez por todas. Si Jehová es Dios, seguidle. Y ¿saben qué? La persona inconstante brinca entre dos pensamientos. Lucha constantemente en su cabeza porque quiere agradar al mundo, pero también quiere agradar a Dios. Y no se define en ninguna de las dos. Dice la palabra de Dios, hablando Jesús, le dice, no podéis servir a dos señores, porque o le agradas a uno o lo agradas al otro. ¿Verdad? Debemos de tomar decisiones firmes en nuestra vida para poder vivir vidas constantes en el Evangelio. Amén. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ya vimos dos hombres en el libro de Santiago, vamos a ver el tercer hombre, y es el hombre de fe que no duda del carácter de Dios. Y quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, ya lo leímos igual, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y saben que esta persona de fe no duda del carácter de Dios y le pide al Señor con fe. Y saben que cuando habla de sabiduría en este momento, la sabiduría de Dios es el hecho de adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Ponerla en práctica. Ahora, eso me viene a pensar a mí, me hace pensar a mí. O sea que si yo soy una persona inconstante en mi vida cristiana, yo puedo pedir sabiduría a Dios para poder vivir una vida constante en los caminos del Señor. Amén. Y sabes, si tú estás viviendo una vida inconstante, si tú estás viviendo entre dos pensamientos, pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor constancia, pídele al Señor de que te puedas mantener firme en la palabra del Señor. Pero pídelo, dice la palabra de Dios, con fe. Encontré una definición que me gustó y dice, es la virtud de la mente mediante la cual los hombres toman decisiones sabias sobre las cosas que son llamadas buenas o malas, en la relación con la palabra de Dios y la felicidad de la vida. Y saben, la sabiduría es tomar decisiones en tu vida. La sabiduría es entender la palabra de Dios, pero decidir vivir conforme a la palabra de Dios. Es vivir conforme a lo que las Escrituras dicen que tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Y saben, ser un hombre sabio no es solo llenarse de conocimiento. Ser un hombre sabio es poner en práctica ese conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que luchar y pedirle a Dios sabiduría para que podamos vivir vidas que le agraden al Señor. Ahora, tus decisiones
Pregunto, ¿tus decisiones en la vida cotidiana muestran el carácter de Dios o muestran al mundo? Y sabes, si muestran el carácter de Dios, vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener paciencia, vas a tener gentileza, vas a tener bondad, fe, humildad y dominio propio en tu vida, porque vas a tener el fruto del Espíritu en tu vida. Pero si tus decisiones no muestran esto, es muy probable que tus decisiones muestren odio, conflicto, gritos, estar de mal humor, pelear con todo el mundo y no vivir vidas que le agraden al Señor. Entonces, si tú eres una persona inconstante, yo te animo el día de hoy que nos examinemos. Pídele al Señor sabiduría. Pídele al Señor que tú puedas mantenerte firme en la palabra del Señor. Y esa es la persona de fe que no dudando nada le pide al Señor por sabiduría para que pueda mantener una vida constante en el Evangelio. Sigamos adelante, porque la hora avanza, creo yo. Y seguimos con el hombre prudente. ¿Saben? No mi juventud, hace poco, varias personas me decían, hey Jorge, vete con prudencia en el carro. Yo, sí, pero prudencia no se sube, le decía yo, no asombro. No, uno sabe que tiene que andar con prudencia y a veces uno actúa imprudentemente. Esa es la verdad. Y ahora ya manejo, no tengan pena, hermanos, ya manejo más tranquilo, tengo un bebé. Aparte el carro cuando voy como a 100 comienza a vibrar un montón, no, asombro. Tengo 2 razones buenas para no correr, no, son bromas. No, pero realmente la prudencia, vamos a definirla el día de hoy. La prudencia es disposición que nos permite juzgar o diferenciar qué es lo que nos conviene hacer y lo que nos conviene evitar. O sea, es diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo y tomar la decisión de hacer la cosa buena, la cosa prudente. Dice Santiago del 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto en oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros hemos escuchado este versículo muchas veces, pero cuando nos enojamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Escuchamos o hablamos? Por lo menos en mi parte, muchas veces comienzo a hablar y no escucho la razón. Y saben que eso es actuar imprudentemente. Un hombre prudente es aquella persona que en primer lugar se pone a escuchar, después de escuchar todo lo que tiene que escuchar, comienza a hablar. Por eso la palabra dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y saben, muchas veces hacemos lo contrario de lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Muchas veces en nuestra vida cristiana actuamos imprudentemente. Nosotros entendemos y sabemos, porque muchas veces nos lo han dicho, que tenemos que hacer nuestro devocional diariamente. Pero ¿qué hacemos? Imprudentemente ponemos cualquier excusa para no hacer nuestro devocional. Nosotros sabemos que tenemos que orar todos los días, dice la palabra de Dios que tenemos que orar sin cesar. Y saben que imprudentemente nosotros ponemos cualquier excusa para no tomar ese tiempo de oración diariamente. Nosotros entendemos y sabemos que tenemos que vivir en una vida en comunión con los hermanos. Y muchas veces, o tal vez a ustedes no les ha pasado, pero imprudentemente evitamos la relación con gente cristiana. Imprudentemente. Tenemos que vivir, por eso les digo, prudentemente en nuestro caminar cristiano. Sabemos y entendemos de que es necesario que vayamos y prediquemos el Evangelio. Pero imprudentemente evitamos ir a predicar. Pero imprudentemente se nos sienta una persona al lado, el Espíritu Santo nos comienza a hablar y a decir, hey, comparte el Evangelio. ¿A ustedes les ha pasado eso? A mí me ha pasado realmente. Que me siento y estoy ahí. ¿Le hablo o no le hablo? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Le comparto el Evangelio o no le comparto el Evangelio? Imprudentemente uno no lo hace. Y realmente debemos de vivir vidas prudentes, que entendiendo lo que es bueno y entendiendo qué es malo, tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Vivamos vidas constantes.
Si eres una persona inconstante, pídele al Señor con fe que Él te va a dar sabiduría, te va a dar constancia. Ahora, vivamos vidas prudentes en la vida cristiana, sabiendo diferenciar entre lo bueno y lo malo y tomando las mejores decisiones. La disposición que nos permite juzgar entre lo bueno y lo malo, qué es lo que nos conviene hacer y qué es lo que nos conviene evitar, y tomar las decisiones sabias sobre las cosas que son llamadas buenas o malas en la relación con la palabra de Dios. Debemos de buscar ser hombres prudentes en la vida cristiana. Y seguimos con el siguiente hombre, el hombre de acción, el hombre que actúa. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Y dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y saben que el hombre hacedor tiene un secreto. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, él mira la palabra de Dios. Cuando hablamos de esa palabra mirar, es el hecho de detenerse e inclinarse hacia un objeto. ¿Saben qué? Esta persona de acción es aquella persona que se inclina y te toma su tiempo para examinar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos tomando para examinar la palabra de Dios diariamente? Una persona de acción es aquella persona que constantemente tiene una relación personal con Dios. Es aquella persona que está mirando atentamente a la perfecta ley. Es aquella persona que tiene y es constante al estudiar y al tener su devocional diariamente. ¿Saben? Y dice también, y el de la libertad, y persevera en ella. No solamente se inclina y estudia la palabra de Dios constantemente, sino que también persevera en ella. Es constante en su estudio bíblico, persevera en la palabra, permanece al lado, continúa, es constante en el estudiar de la palabra de Dios. Pero no solamente se detiene a ver, sino que persevera en ella, pero también dice, en la perfecta ley de la libertad persevera, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Él toma la decisión de poner en práctica lo que la palabra de Dios te ha hablado diariamente. Mis queridos hermanos, cuando uno toma el tiempo de estudiar la palabra de Dios cada mañana, Dios te habla de diferentes maneras. Es un espejo y bien lo compara la palabra de Dios. Es como un espejo. Nosotros usamos el espejo en las mañanas para ver qué defecto tenemos en el rostro. Pero ¿qué sucede? Si la persona ve que tiene un defecto y se va y no le importa, va a seguir con ese defecto todo el día. Pero las personas hacedoras, las personas que se ponen en acción la palabra de Dios, miran ese defecto y toman acciones en ella. Dicen, yo voy a cambiar. Yo voy a quitarme esa mancha que tengo acá. Yo me voy a quitar esa mancha que tengo acá. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios muestra lo que nosotros tenemos malo, lo que nosotros tenemos que cambiar. Depende de nosotros si tomamos la decisión de tomar la decisión correcta o la decisión incorrecta. Pero tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Debemos de tomar decisiones sabias sobre las cosas que son llamadas buenas o malas en relación con la palabra de Dios. Estos serán, dice la palabra de Dios, estos serán bienaventurados en todo lo que hacen. Y saben que esto trae una promesa de parte de Dios. Van a ser bienaventurados en todo lo que hacen. ¿Saben por qué? Porque están obedeciendo la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque si Dios te marcó un error, tú lo estás corrigiendo inmediatamente. Pero ¿qué sucede? Ahí viene el siguiente hombre. El hombre que vive engañado constantemente en su vida cristiana. Y dice la palabra de Dios de que este hombre es aquel hombre que ve el espejo, mira que tiene un error, pero ¿qué hace? Se va y no hace caso de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios de que esta persona es una persona
que vive engañado toda su vida y no va a poder cambiar porque no quiere hacer caso de la palabra de Dios. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos, un hombre constante es aquella persona, como la gente de Tesalónica, que muestran su fe por sus obras, que viven constantes y que su trabajo es con amor, que reciben la palabra de Dios, pero que también la reflejan con su testimonio. Este hombre inconstante es aquel hombre que vive en dos pensamientos, trata de agradar al mundo y trata de agradar a Dios, y no toma decisiones claras, no tiene un rumbo determinado en su vida. Pero si tú eres esa persona inconstante, dice la palabra de Dios, de que tienes que pedirle sabiduría a Dios, pero pídelo con fe. Sabiduría es poner en práctica lo que has aprendido de la palabra de Dios. O sea que si tú eres una persona inconstante, pídele a Dios esa constancia, que Él la va a dar abundantemente. El Señor te va a ayudar para que podamos vivir vidas constantes en nuestro caminar cristiano. Ahora bien, tenemos que ser hombres prudentes que diferenciando las cosas buenas y las malas, tomamos la decisión correcta y hacer el bien en nuestra vida, vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Y vivamos como hombres de acción, que se detienen en la palabra de Dios, que perseveren en ella y que toman la decisión de ponerla en práctica. Y si tú te estás engañando, porque miras la palabra, Dios te corrige y no lo quieres hacer, hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de tomar la decisión de vivir vidas constantes, prudentes y hacedores en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos has regalado, gracias porque hemos sido confrontados con la palabra. Te pido, Señor, de que podamos ser hombres constantes en nuestro caminar cristiano, que podamos, Señor, ser hombres prudentes, tomando las decisiones correctas en nuestra vida y que podamos ser, Señor, ese hombre hacedor de la palabra, que pone en acción, que pone en práctica la palabra de Dios. Señor, te rogamos de que podamos crecer en nuestro caminar cristiano. Gracias por este tiempo. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó.